Dios les bendiga, mis hermanos. Así tenemos nuestro tiempo en la meditación de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que se titula Los dos testigos. Y para comenzar quisiera dar la definición acerca de lo que significa la palabra testigo. De acuerdo al diccionario en español, nos dice en primer lugar que es un nombre común y número uno, dice es persona que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Esa es la primera definición, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que nos da aquí es los testigos de una boda, ¿verdad? Cuando está efectuándose una boda y las personas que están ahí como testigos atestiguan de que ellos estuvieron presentes durante esa ceremonia. La segunda definición que tenemos aquí es persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe de alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, acerca de ser testigo, de los dos testigos, y ya voy a explicar un poquito más al respecto. Pero antes de esto vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, en este momento te agradecemos, Señor, tu bendición. Te agradecemos, Señor, el hecho de que tú estás hoy con nosotros y que hoy estamos aquí para aprender de tu palabra, para seguir creciendo espiritualmente. Por esa razón nos ponemos en tus manos, Señor, para que nuestros espíritus estén dispuestos a escuchar la palabra, a escuchar y aprender cosas nuevas, Señor, y a que a través de este tiempo, Señor, seamos grandemente bendecidos en nuestro crecimiento espiritual como hijos tuyos y en nuestro caminar contigo. Te alabamos por siempre y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La razón que quiero hablar hoy acerca de esto de los dos testigos es porque, de acuerdo al programa establecido para la predicación de estos días, hoy nos toca el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas es uno de los que más admiro por el hecho de que fue organizado de una forma muy especial. Lucas fue compañero de Pablo durante el tiempo estuvo haciendo las misiones, y Lucas, su profesión era el de doctor. De tal manera que él entendía tanto la cultura judía como la cultura griega. Y por ser doctor, él estaba instruido en la educación de aquel tiempo, y entonces por esa razón fue usado por el Señor para que escribiera el Evangelio según San Lucas. Como ustedes saben, tenemos 4 evangelios. Muchos de nosotros, hay alguno que nos agrade más que el otro, ¿verdad? Pero hay una razón muy especial que hay 4 evangelios, y eso se basa en mismo a lo que estamos compartiendo hoy acerca de los dos testigos. Cada uno de los evangelios expresa una narración acerca de la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y su misión en todo lo que Él hizo aquí en la tierra, ¿verdad? Y está escrito de 4 diferentes perspectivas. Y esto es para que nosotros podamos, en primer lugar, entender que estos fueron hechos veraces, hechos que existieron y que no son una fábula, no son una historia. Pero también el hecho de que a través de las 4 diferentes perspectivas tengamos un más amplio entendimiento de lo que Jesucristo vino a hacer, que es a traernos salvación a través de su venida, sacrificio, muerte y resurrección. Y así como nos aproximamos a la celebración de Semana Santa, nosotros nos enfocamos más en este aspecto, ¿verdad? Todo lo que Jesucristo trajo para nosotros a través de su ministerio aquí en la tierra. Por eso hoy voy a hablar acerca de este tema de los dos testigos, porque si usted ya ha leído el Evangelio según San Lucas, se dará cuenta que al principio de los primeros 3 capítulos nos va hablando de un paralelo. Nos va hablando acerca de la vida de Juan el Bautista y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto tiene una razón muy importante. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de los dos testigos a través del Apocalipsis. Y aunque muchos teólogos se enfocan a explicar ese como un evento singular, la enseñanza acerca de los dos testigos va más allá de lo que nos habla Apocalipsis, viene desde el principio.
Tanto que en el Pentateuco es mencionado esto acerca de los dos testigos, y ahí es donde aprendemos bastante acerca de ello y cómo esto nos trae enseñanza para nosotros aún hoy nuestros días. En Números capítulo 35, versículo 30 de la Nueva Versión Internacional nos dice de la siguiente manera: solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. Y esto lo mencionamos aquí y vamos a hablar un poquito más ya conforme nos acerquemos a Semana Santa, porque esto también tiene mucho que ver con la forma que fue juzgado nuestro Señor Jesucristo, condenado a muerte. Y nos damos cuenta de muchas cosas acerca de eso cuando entendemos esta ley de los dos testigos. De acuerdo a la palabra de Dios en el Pentateuco nos habla acerca de que ninguna persona podía ser condenada a muerte con el testimonio de una sola persona. Tenía que haber por lo menos dos testigos. Estábamos hablando acerca de los evangelios, ¿verdad? Los evangelios son testimonios de Jesucristo, de su vida, de su ministerio y de su misión. ¿Por qué tenemos no uno, no dos? ¿Por qué tenemos cuatro? Porque precisamente basados en esta regla, Dios quiso confirmar plenamente que la misión de Jesucristo y la importancia de su misión redentora para cada uno de nosotros, y no se conformó en darnos un testimonio, nos dio 4 testimonios acerca de ello, para que esto sea aceptado por nosotros como una realidad y que pueda ser la base de nuestra fe. También donde nos habla nuevamente acerca de los dos testigos, encontramos ahí en la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. La misión de los 72, nos dice la palabra del Señor que iban en grupos de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque era mejor que no solamente hubiera un testigo acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, sino 2. Y también en esta misma base, Lucas nos habla acerca de 2 testigos acerca de la misión de Jesucristo. Nos habla acerca de Juan el Bautista, fue el primer testigo, el que vino anunciando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el segundo testigo fue Jesucristo mismo. Y ellos fueron los 2 testigos que vinieron a cumplir en ese tiempo el fin de los tiempos, el fin del Antiguo Testamento con el principio del Nuevo Testamento. Y por eso es que Lucas, durante los primeros 3 capítulos, nos habla tanto de Juan el Bautista como de nuestro Señor Jesucristo en una forma paralela, ¿verdad? Ahí encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 16, donde estos 2 ministerios, tanto el de Juan el Bautista como el de nuestro Señor Jesucristo, se unen, por decir así. Nos dice ahí en Lucas 3, 16, yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí es una de las veces que los 2 ministerios empiezan a formar parte de una unidad, ¿verdad? Porque Juan el Bautista no vino a predicar como una persona aislada o como un profeta aislado, ¿verdad? Porque sabemos que Juan el Bautista fue el último de los profetas. En el Antiguo Testamento ya se había profetizado que iba a venir uno como Elías, ¿verdad? Y era una de las profecías que estaba esperando el pueblo de Israel. Pero no solamente esto, sino que conforme iba avanzando el ministerio tanto de Juan y como de nuestro Señor Jesucristo, este ministerio se iba a unir, se iba a compaginar y se iba a solidificar como un solo ministerio, el de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos también ahí en Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 28,
que nos dice de la siguiente manera en la Nueva Versión Internacional. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichosos los que no tropiezan por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de ropa fina? Claro que no. Pues lo que se visten de ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo que más que profeta. Este es de quien está escrito: yo voy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y aquí vemos nuevamente cómo tanto Jesucristo y Juan el Bautista están trabajando unidamente para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Este fue el mensaje principal tanto de Juan el Bautista como de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se ha acercado a quién? A nosotros, a los humanos, a la humanidad perdida. De eso nos habla precisamente aquí. Lo que más me intriga es que, ¿por qué razón Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si era él el Mesías o que si se esperaba otro? ¿Será que tal vez Juan no lo sabía? No, sí lo sabía. Lo sabía por muchas razones. Una de ellas es que tanto Jesucristo como Juan el Bautista, ellos tenían conocimiento de la ley, los profetas, la escritura del Antiguo Testamento, estaban envueltos, eran parte de la familia sacerdotal, y aparte de todo ellos eran primos. De tal manera que Dios organizó todo esto para que ellos trabajaran en este común acuerdo en traer el reino de Dios, el reino de los cielos aquí a la tierra. 2 testigos, estamos hablando de 2 testigos, ¿verdad? Los 2 testigos del reino de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña aquí el Evangelio según San Lucas, que es Juan el Bautista y Jesucristo. Jesús, nuestro Salvador. Nosotros vemos allá en el Apocalipsis que nos habla acerca de los 2 testigos y nos dice que los 2 testigos serán muertos violentamente, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han puesto atención que de la misma manera Jesucristo y Juan el Bautista fueron muertos violentamente? Todos sabemos que Juan el Bautista fue decapitado a razón de que alguien solicitó su cabeza como una recompensa, como un pago. Y Jesucristo fue muerto en la cruz, crucificado por culpas que él no tenía y en una manera completamente injusta, ¿verdad? Eso todos lo sabemos, lo aprendemos cada año. Pero es que ellos fueron los 2 testigos que vinieron a establecer el reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando Jesucristo estaba siendo juzgado, una de las preguntas que le preguntaron es que si él era el rey de los judíos. Y la respuesta de él fue: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este lugar. Mi reino es diferente. ¿Por qué? Porque su reino es el reino de los cielos.
Una de las cosas que aprendemos a través de estas escrituras que estuvimos viendo es que tanto Juan el Bautista como Jesucristo ratificaron el ministerio el uno del otro, como ya estuvimos viendo en algunas de estas escrituras, ¿verdad? En Lucas 3:16, que ya lo leímos, ¿verdad? Dice: yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias, y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí Juan el Bautista está ratificando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesús también ratifica el ministerio de Juan el Bautista en la lectura que tuvimos de Lucas 7, 18 al 28. El más importante de todos es el 28. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño del reino de Dios es más grande que él. Esto fue algo que pues él también nos dijo, aparte de decir que Juan fue el último de los profetas y que fue el que había sido prometido desde antes, pero también nos dice aquí algo muy importante, que nos dice que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque esa es la forma de mostrarnos su amor y darnos la oportunidad de crecer espiritualmente. Nosotros a veces vemos a nuestros héroes bíblicos de una manera muy grande, ¿verdad? Pero sabemos, también nos dice la Biblia, que ellos fueron humanos como nosotros. Quiere decir que todos nosotros tenemos el potencial de ser como cualquiera de nuestros héroes bíblicos. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de ser grandes en el espíritu, de moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y llegar a ser como nuestros héroes bíblicos que tanto admiramos, ¿verdad? Entonces aquí dijimos que Juan ratifica a Jesús y Jesús ratifica a Juan en cuanto a su ministerio. Lo más importante de todo, ¿verdad? Aquí en los primeros capítulos de Lucas, ahí le encargo que usted los lea en su casa, los primeros 3, ¿verdad? Es que ahí es demostrado Juan el Bautista como el profeta y Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios, como el Dios encarnado. Y ellos dos empiezan a predicar el reino de los cielos como esos dos testigos. Juan como el profeta, el testigo humano, y Jesucristo como el testigo Dios encarnado, Dios hecho hombre, predicándonos a nosotros las buenas de salvación. Esto tiene una importancia muy grande, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque el Señor espera que nosotros aprendamos acerca de esos dos testigos y la dinámica que viene en el aprender acerca de esos dos testigos, ¿verdad? El profeta y el Dios que nos enseña a nosotros, Dios encarnado, Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa sería la forma que nosotros deberíamos de aprender, ¿verdad? Por el testimonio de nuestros profetas. Hoy día nuestros profetas son los pastores, maestros de escuela dominical, ministros locales, personas que se encargan de predicar el evangelio en cada una de nuestras comunidades, y el mensaje que es la palabra de Dios viva, la Biblia, donde Dios nos da testimonio de cada una de estas cosas. Esos son los dos testigos, ¿verdad? Hoy en día, esos son los testigos que hablan a nosotros. La palabra de origen divino y el siervo de Dios, que ese es el agente humano, ¿verdad? Entre el siervo de Dios y la palabra se ratifica el mensaje el uno del otro. ¿Eso qué significa, hermano, hermana? ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que muchas veces nosotros vamos a leer la palabra del Señor y vamos a encontrar algo que Dios nos quiere hablar, y después va a ser ratificado a través de la predicación de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros maestros, ¿verdad? También puede suceder al contrario, que escuchemos el mensaje del pastor, del maestro, del líder local, y que después es ratificado a nosotros a través de la palabra del Señor.
2 testigos. Esa es la forma que Dios lo ha establecido. Esa es la forma que hasta hoy día y a través de Lucas aprendemos que tenemos que escuchar ese mensaje de ambos testigos, ¿verdad? Y vemos que los testigos que nos está instruyendo el Señor es su palabra, y el mensajero, el profeta, la persona que instruye lo que Dios ha instruido para nosotros, ¿verdad? Aquí les voy a hablar algo también que le llamo yo la ironía de los 2 testigos humanos. La ironía de 2 testigos humanos. Muchos de nosotros que nos dedicamos a enseñar, a instruir la palabra del Señor, y si usted, hermano o hermana, es líder, tal vez se identifica conmigo en este aspecto. Hay veces que nosotros aconsejamos a una persona, enseñamos a alguna persona, a la congregación les enseñamos cosas muy importantes de la palabra que pueden aplicar a su vida, y parece como que por aquí entró y por acá salió. Pero después esa misma persona va y escucha una predicación de otra persona, o escucha el consejo de otra persona, y viene con su líder. Ay, mire, escuché este consejo bien bueno por parte de fulanito. Y es lo que nosotros o cada uno de ustedes hemos estado tratando de enseñarle, y nos quedamos así como, pues es lo que he estado tratando de decir. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que es porque todavía nos seguimos conduciendo humanamente. Y nosotros todavía queremos seguir escuchando 2 testigos humanos. No estamos listos para escuchar el testimonio directamente de Dios. Y cuando Dios trae el mensaje directamente a nosotros, a veces nosotros como que nos ensordecemos y no queremos escucharlo. Pero si lo escuchamos de 2 hombres, entonces sí tiene validez. ¿Qué no debería de ser al revés? Que cuando nosotros escuchamos el testimonio a través de la palabra, a través del Señor, deberíamos de ser más atentos en nuestro oído. Por eso hoy les hablo acerca de estos 2 testigos, hermanos, porque necesitamos aprender a escuchar el mensaje de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador, y que sea ratificado tanto a través de las personas que nos instruyen, la persona que nos instruye, y nuestro Dios, y a través de la palabra, ¿verdad? Pero no solamente de 2 personas humanas. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos basamos únicamente a lo humano, muchas veces pudiéramos equivocarnos. Acuérdense que dice la palabra del Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es que los factores de testimonio para nosotros, uno puede ser humano, pero el otro tiene que ser divino, tiene que ser la palabra del Señor, ¿verdad? Esta es la ironía acerca de 2 testigos humanos. También sucede otra cosa, que a veces hay testimonios de personas que son testigos, pero que son testigos devastadores. Los testigos devastadores. Tenemos un ejemplo de 2 testigos devastadores durante el tiempo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es más obvio que el otro, ¿verdad? Y estoy seguro que ha ido a hablar de los 2. El primero es Judas. Judas fue durante el tiempo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Judas dio testimonio de Jesucristo para entregarlo y traicionarlo, ¿verdad? Sí fue testigo, pero su propósito fue completamente negativo. En otras palabras, él vendió a nuestro Señor Jesucristo por plata, ¿verdad? Y su testimonio, como les digo, fue verídico, porque sí, él entregó a Jesús y dijo: él es Jesús, pero para causar daño tanto a Jesucristo como a su ministerio. Que a fin de cuentas el Señor en su palabra, Él cumple su plan y todo, pero Judas se prestó para ser un testigo devastador. Hay veces que nosotros caemos en este rol, hay veces que nosotros cometemos esto, que no somos testigos para destruir, no tanto para edificar, pero para destruir. Ese fue un testigo. El otro testigo fue Pedro. Porque cuando Jesucristo fue apresado y él andaba ahí entre la gente cuando estaban enjuiciando a nuestro Señor Jesucristo,
Le vinieron a preguntar que si él era seguidor de Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo negó. Lo negó una vez, lo negó 2 veces, lo negó 3 veces. ¿Verdad? En primer lugar fue un testimonio falso. Y también fue un testimonio devastador. ¿Verdad? ¿Por qué? Les voy a decir, tanto Judas como Pedro tenían conocidos en el Sanedrín y entre los sacerdotes. Y esto lo especifica claramente la palabra del Señor, sobre todo con Pedro, que nos dice la palabra del Señor que él era conocido de los sacerdotes. Y que él pudo haber dado testimonio en alguna forma en defensa de Jesucristo, pero nunca lo hizo. Y se convirtió en un testigo devastador en esa ocasión. Claro que Dios, a través de su poder, siguió trabajando en él en el tiempo de Pentecostés. El fuego del Espíritu Santo le transformó y después se convirtió en uno de los testigos principales del Evangelio para que creciera la obra. Pero les doy estos ejemplos, hermanos, porque nosotros tenemos que darnos cuenta qué clase de testigos somos. Si somos testigos de edificación o si somos testigos de destrucción, testigos devastadores. ¿Verdad? Todo eso depende de nosotros. Hoy en día, esta misma regla de 2 testigos sigue funcionando. Y, por decir así, nosotros somos parte de ese grupo de testigos que vamos a compartir la palabra del Señor. Y en cuanto a la enseñanza para con nosotros también es el hecho de que tenemos que aprender a escuchar tanto el testimonio humano acerca del Señor como el testimonio de Dios a través de su palabra. Y uno ratifica el otro. Cuando los 2 testimonios se ratifican, nuestra fe crece. Nuestra confianza en el Señor crece. Nuestra seguridad espiritual crece. Pero si seguimos nosotros con nuestra manera de pensar tan pobre, de estar esperando testimonios humanos solamente, nos vamos a seguir quedando sin crecer espiritualmente. Tenemos que aprender a escuchar tanto el testimonio de la palabra del Señor para que ratifique y el testimonio de nuestros líderes que sean ratificados el uno con el otro. Y también tenemos que aprender a ser testigos de edificación, no testigos de devastación. Así que, mi hermano o hermana, espero que esto le haya sido de bendición, que le siga ayudando a crecer espiritualmente y que nosotros podamos seguir adelante aprendiendo cada día más de la palabra del Señor y siendo verdaderos testigos para Él. Oremos. Padre Santo, en este momento te agradecemos que tú nos has dado la oportunidad de meditar en tu palabra. Y hoy aprendemos acerca de Lucas, que nos habla acerca del paralelo entre Jesucristo y Juan el Bautista y cómo cada uno de ellos era parte del sistema de 2 testigos, Señor, trayendo ese mensaje de salvación y de vida eterna. De esa misma manera, Padre, a través de esta enseñanza aprendemos que también, Señor, nosotros tenemos que aprender a aceptar la enseñanza de los 2 testigos, Señor. Tanto las personas que nos instruyen en la palabra como ser ratificado a través de tu santa palabra que nos has dejado, Señor, para que seamos instruidos y que es el agente divino, Señor, que nos ayuda para que todo sea conforme a tu enseñanza y tu voluntad. Padre Santo, de la misma manera te estoy pidiendo que tú nos ayudes y nos sigas guiando a que seamos esos testigos de edificación también. Que no seamos testigos devastadores como en su momento lo fueron tanto Judas como Pedro, pero que aprendamos a ser testigos, Señor, de edificación. Tanto de edificación para otros como, Señor, que seamos edificación para tu obra. Que sigamos colaborando en que tu obra siga creciendo, Señor. Y que sigamos teniendo esa confianza que a través de ti, Señor, tanto crecemos nosotros como tu obra crece porque nosotros hemos confiado en ti. En tus manos nos ponemos, te alabamos por siempre. Te damos gracias por la vida y el testimonio de Juan el Bautista. Y te damos gracias por la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros para salvación y vida eterna. Y a Él damos la honra y gloria por siempre. Amén.
Que el Señor les bendiga, mis hermanos.